¿Qué tal? Alumnos y alumnas de Orgánica 1, Comisión B. Mi nombre es Sergio Laurela. Yo voy a ser su jefe de trabajos prácticos durante este cuatrimestre y puntualmente me van a ver más que nada en las explicaciones de seminario, ¿sí? Los seminarios los van a llevar después adelante, digamos, más que nada las preguntas y respuestas, los ayudantes diplomados, que son Matías y Diego, y ellos también se van a encargar de la parte más experimental, ¿sí? De trabajo práctico. Así que en este caso vamos a empezar con el seminario número 1. ¿Sí? Ustedes van a ver que las explicaciones de seminario, los seminarios son los días viernes, ¿sí? Puntualmente a las 9 de la mañana van a tener una clase de Zoom con alguno de los dos ayudantes o con los dos ayudantes para evacuar algunas dudas, y lo que van a ver de parte mía es una explicación para más o menos guiarlos en la resolución de los seminarios, que va a estar subida típicamente 2 días antes. Los días miércoles voy a intentar subirlas para que la tengan con anterioridad para verla y llegar al seminario del viernes con una explicación dada de antemano. Bueno, vamos a empezar con el seminario número 1. Yo voy a, como es costumbre mía, voy a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Y les voy a mostrar más o menos cómo se resuelven, un poco cómo es la dinámica de la resolución. Y en particular, esta primera clase, que es la introducción, ustedes van a tener la teoría de Patricia, que la tienen desde el día lunes, ¿sí? Les recomiendo mirar primero la teoría, siempre antes de los seminarios. Inclusive antes de la explicación mía de los seminarios, miren la teoría de Patricia. Y yo voy a ir resolviendo algunos. Por ejemplo, este es de introducción. Vamos a empezar con el punto número 1, ¿sí? Que dice: para cada una de las siguientes moléculas hay que dar su estructura de Lewis, intentar indicar la geometría de los átomos centrales, es decir, un dibujo completo de estas moléculas, la hibridación de los átomos centrales, marcar los momentos dipolares de todos los enlaces y recordar que el momento dipolar de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno es prácticamente nulo, e indicar si la molécula es polar o no polar marcando el vector momento dipolar, ¿sí? Por ejemplo, en la C nos encontramos con esto, ¿sí? Etano. En principio me pide la estructura de Lewis, entonces atención a la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, en el caso del etano, muchas de estas moléculas ustedes ya las conocen, ¿sí? No hace falta que se las digamos mucho, pero remarcamos algunas cuestiones, ¿sí? En particular, la estructura de Lewis del etano corresponde a esto, ¿sí? Todos sus enlaces son simples, los carbonos tienen 4 enlaces cada uno, ¿sí? Si yo pienso en la geometría de estos carbonos, por ejemplo, este carbono tiene 4 grupos, 4 densidades electrónicas alrededor, con lo cual es tetraédrico, ¿sí? Porque ninguno de sus enlaces es un par libre. Bien, este carbono, idéntica condición, también es tetraédrico. Muy bien. Como tiene 4 grupos de electrones alrededor, vamos a decir que su hibridación es sp3. Bien, ¿cómo dibujo esto? ¿Sí? Bien, en principio yo tengo que dibujar 2 tetraedros conectados. Por ahí esto sí es, lo ven en principio en orgánica, ¿sí? Para hacer un tetraedro, yo lo que les recomiendo es hagan 2 líneas, ¿sí? Formando un ángulo obtuso, como este. Y luego en esta, acá les va a quedar una mirando hacia adelante y una mirando hacia atrás, ¿sí? Si hicieron eso, hicieron un tetraedro. Básicamente es un enlace así, y luego uno para adelante y luego uno para atrás, ¿sí? ¿Qué hay en estos lugares? Y en principio puedo poner 3 hidrógenos y un carbono, ¿sí? Este otro carbono también es tetraédrico y yo ya tengo un enlace formado. Entonces tengo que sacar otro enlace en ángulo obtuso. ¿Para dónde? Para donde quiera. Por ejemplo, yo lo voy a sacar para arriba, ¿sí? Luego en esta zona les quedan dos, uno hacia adelante, uno hacia atrás. La geometría de la molécula es una cosa así. Bien. ¿Qué tenemos que marcar también? Los momentos dipolares de enlace. ¿Qué pasa con estos enlaces? Estos enlaces son carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Son prácticamente, no tienen polaridad. Inclusive cuando yo los sumo todos, el momento dipolar de esta molécula es igual a 0. Es una molécula no polar, como pasa con absolutamente todos los hidrocarburos. Bien.
voy a hacer también el punto G. A ver el G. El G, vamos a hacerlo acá arriba. En el caso del G tenemos CH3C triple N. ¿Sí? Su estructura de Lewis corresponde a un carbono, un nitrógeno. Acá ya me dicen, me aclaran que hay un enlace triple, así que este carbono va a ser 3 enlaces con este nitrógeno, ¿sí? Y un enlace simple con el otro carbono. El otro carbono tiene 3 hidrógenos, así que si yo hago 3 enlaces simples, ahí tengo así. Muy bien. Y este nitrógeno, como tenía 3 electrones acá y tiene en total 5, ahí tiene 2, que es un par libre. Bien. ¿Qué pasa? Este carbono, del mismo modo que vimos hoy, tiene 4 densidades electrónicas alrededor, que las 4 son átomos, así que es tetraédrico. ¿Sí? Pero este otro carbono no, porque este otro carbono tiene 2 densidades electrónicas, que son el par simple, el enlace del simple y el enlace triple. ¿Sí? Con lo cual tiene 2 densidades electrónicas y es lineal. ¿Cómo es la hibridación? Bueno, como todo carbono tetraédrico, como todo átomo tetraédrico, es sp3. Y los lineales tienen hibridación de tipo sp. Bien. ¿Cómo sería una geometría para esta molécula? Tengo el carbono, perdón, vamos a empezar de vuelta. Tengo el carbono, este carbono tiene un tetraedro, que lo voy a dibujar así. Ahí está. Tengo un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, y acá tengo el otro carbono, ¿sí? El enlace triple sale en forma lineal, ¿sí? O sea, yo acá tengo que tener un ángulo de 180 grados, así. ¿Está bien? O sea, la molécula me queda básicamente derechita, así como esta. ¿Sí? Bien. Esta molécula, sus enlaces son, a ver, yo tengo los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono son prácticamente no polares, pero el enlace carbono-nitrógeno sí es polar. ¿Sí? Con lo cual, si yo voy a hacer puntitos para... En realidad los enlaces carbono, y recuerden que el carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno, con lo cual hay una pequeña polaridad ahí, pero que nada tiene que ver con esta gran polaridad, con lo cual esta molécula es polar y su momento dipolar total apunta hacia allá. ¿Sí? Bien. Tenemos una molécula más que voy a hacer que es un poco más grande. Mismo del punto 1. Que es la molécula de esto. ¿Sí? Que se llama alcohol propargílico. En principio yo tengo un carbono que tiene acá un enlace triple con otro carbono. Yo ya eso lo voy a marcar en la estructura de Lewis, así. Tengo un enlace triple, ¿sí? Este carbono tiene un enlace simple con un hidrógeno. Este carbono tiene un enlace simple con otro carbono. Este carbono tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Con los cuales se une, como siempre lo hace, con enlaces simples y a un oxígeno. Y el oxígeno tiene un enlace simple a un hidrógeno, ¿sí? Y acá es súper importante, vamos a tener que colocar los enlaces, los pares libres, ¿sí? Este oxígeno, como tiene, el oxígeno es del grupo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 2 pares libres. Bien, vamos a ver la geometría. Este carbono tiene 2 grupos de electrones alrededor, como tiene 2 densidades electrónicas, es lineal. ¿Sí? Y lo mismo que este carbono, tiene 2 densidades electrónicas y su hibridación, ya lo vamos adelantando, es sp. Este carbono, este tetraédrico, tiene 4 átomos alrededor y su hibridación es sp3. ¿Sí? ¿Y qué pasa con este oxígeno? ¿Cuántos grupos de electrones tiene alrededor este oxígeno? Tiene 4. 1, 2 los enlaces, 3, 4 los pares libres, ¿sí? Que también son grupos de electrones y también se repelen con el resto. En este caso no lo llamamos tetraédrico. Cuando nosotros tenemos algo que tiene 4 grupos de electrones y 2 son pares, lo llamamos angular, ¿sí? Y por ahí en introducción le ponían que era angular de 109 o angular de 100 y pico. No está bien porque tiene que ver con su hibridación
que también, al igual que este, es sp3, porque la hibridación está dada por la cantidad de grupos de electrones que tiene alrededor. Siempre que haya 4 grupos de electrones, la hibridación es sp3. ¿Sí? Si hay 3 grupos de electrones, es sp2, y con 2 grupos de electrones, como acá, es sp. ¿Sí? Bien, tenemos que armar esta molécula. O sea, la geometría de esta molécula. Vamos a armarla. Yo tengo un carbono acá con un hidrógeno, y este carbono es lineal. O sea, es hidrógeno, carbono, carbono. ¿Sí? O sea, ahí en línea, 180 grados. Este carbono también es lineal, así que a 180 grados sale el otro carbono. ¿Sí? Este carbono es tetraédrico. O sea, yo ya puse un enlace, pongo otro saliendo en ángulo obtuso, por ejemplo para arriba, y otros dos saliendo, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Ahí armé un tetraedro. ¿Sí? Ahí tengo que colocar 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cuál coloco en cada lugar? Da lo mismo en principio porque sería la misma molécula girada. Recomendación mía, en estos lugares para adelante y para atrás pongan los hidrógenos, ¿sí? Y acá pongo el oxígeno. El oxígeno tiene que salir de forma angular un hidrógeno, ¿sí? ¿Qué sería mal? Yo les cuento qué sería mal. Así, estos estarían mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo saqué lineal. No, no tiene que salir lineal, tiene que salir angular. ¿Para dónde? Para arriba, para abajo, para donde quieran. Por ejemplo, lo voy a sacar para allá. Y los pares libres quedarían acá en este lugar, ¿sí? Esto sería un dibujo geométrico, ¿sí? De esta molécula que tenemos acá. Yo voy a ir haciendo puntualmente partes del punto 3. El punto 3 dice indicar el tipo de fuerza existente en cada una de las moléculas de los puntos anteriores. ¿Sí? Si nosotros tenemos una molécula como esta, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas, qué tipo de fuerzas intermoleculares puede experimentar? ¿No? Bueno, en principio tiene un oxidrilo, así que puede formar puentes de hidrógeno, ¿no? O sea, puede por acá, y por acá también, puede formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Perdón, no aclaré si la molécula es polar o no. Dispénsenme. Entre carbono e hidrógeno no tengo casi polaridad, entre carbono y carbono no tengo, entre carbono y carbono tampoco. Estos momentos dipolares son todos muy chicos o nulos, ¿sí? Pero entre carbono y oxígeno yo tengo el oxígeno que es más electronegativo y atrae electrones. Y los pares electrónicos recuerden que también son momentos dipolares en sí. Con lo cual si yo sumo todos estos momentos dipolares a mí me da un momento dipolar hacia allá. ¿Sí? Hacia los pares libres, como en el caso del agua, lo mismo que en el caso del agua, hacia el oxígeno, ¿sí? Entonces la molécula es polar y además forma puentes de hidrógeno como veníamos diciendo, ¿sí? En el caso de las dos moléculas anteriores que habíamos puesto, en el caso del etano, ¿sí? Que estaba acá, es no polar, así que la única fuerza que puede sentir es la fuerza de dispersión de London. En el caso del segundo compuesto que estaba acá, que se llama acetonitrilo, el que tiene el CN, es una molécula polar, así que puede experimentar fuerzas dipolo-dipolo. No puede experimentar, o por lo menos no puede donar, puentes de hidrógeno porque no tiene NH. El hidrógeno no está unido al nitrógeno, no hay NH, así que no hay puente hidrógeno. Y también tiene las fuerzas de London, de dispersión de London, porque las fuerzas de dispersión de London, ¿en qué moléculas están? En todas las moléculas. Entonces, de hecho, en esta también tenemos el puente hidrógeno y también las fuerzas de dispersión de London. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora al punto... voy a hacer uno del punto 2, como para que ustedes tengan idea qué es lo que queremos en este punto. El punto 2... Me está por dejar a pata el fibrón. Dice, esquematizar los enlaces sigma y pi de las siguientes moléculas orgánicas. Y yo voy a elegir una que es el formaldehído. H2CO. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacemos para sacar la hibridación y, bueno, y sobre todo diagramar? En principio necesito una estructura de Lewis. ¿Sí? La estructura de Lewis del formaldehído corresponde a esto, un enlace doble entre carbono y oxígeno, dos enlaces simples, díganme si están de acuerdo, ¿sí? Luego tengo que ver la hibridación, ¿sí? Por ejemplo, este carbono, que está acá, tiene 3 grupos de electrones alrededor. Eso lo hace triangular plano, pero a la vez uno puede saber que si es triangular es sp2. ¿Qué pasa con este oxígeno? Bueno, cuando ustedes tengan dos grupos así, siempre vamos a asumir que este de la punta tiene la misma hibridación que este carbono de acá. También lo podemos suponer
sp2 y triangular y van a ver que tiene sentido, ¿sí? Ahora, vamos a diagramar los enlaces sigma, los enlaces pi y todo lo que digamos, queremos ver acá. Yo tengo un carbono que es sp2. ¿Qué significa que sea sp2? Significa que tiene 3 orbitales sp2 que apuntan, lo estoy escribiendo así, digamos, o sea, digamos, uno tiene los 3 orbitales, permiso, los 3 orbitales sp2 serían así, son triangulares planos, pero yo lo estoy dibujando así, o sea, de costadito, ¿está bien? ¿Por qué lo estoy dibujando de costado? Porque quiero escribir un orbital que queda perpendicular a ellos, que es un orbital p, que lo voy a hacer en rojo, ¿sí? El orbital p es un orbital con 2 lóbulos, ¿sí? Que es perpendicular a estos dos. Estos orbitales, esto por ejemplo es un sp2, esto también, no lo escribo para no embarrar, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 4, ¿no? En el último nivel. Bueno, como estos 4 orbitales tienen más o menos la misma energía, los electrones van a ir uno a cada uno. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Yo tengo acá, en estas posiciones se van a solapar, van a venir y van a solapar otros átomos. Por ejemplo, hidrógenos. Viene un hidrógeno. ¿Cómo viene el hidrógeno? ¿Qué tiene el hidrógeno? Un orbital S. Y este hidrógeno, el otro, también tiene un orbital de tipo S. Con lo cual, y cada uno trae un electrón, y ahí se forma la zona de solapamiento y el enlace, ¿sí? Y después de este lado viene el oxígeno. El oxígeno, si suponemos que es sp2, también va a tener un orbital sp2 así, y los otros dos así, espejado con el de carbono, ¿no? Y un orbital p perpendicular a estos. ¿Está bien? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en el último nivel? Tiene 6. Entonces yo los voy colocando según la regla de Hund, uno en cada uno. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde van los otros dos que faltan? Acá. 5, 6. Esos son los dos pares libres. Estos dos pares libres que están acá son estos pares libres ocupando orbitales sp2. ¿Sí? Y acá se da el solapamiento entre p y p, ¿sí? Para completar. Perdón, acá puse un electrón de más que no va, ¿eh? Un solo electrón va en este orbital p. Y se da el solapamiento, ¿sí? Para completar los octetos de los carbonos. Pues si no se diera este solapamiento, este carbono tendría 2, 4, 6, 7. No. Se da este solapamiento y este solapamiento es el que hace a que tengan el octeto completo, tanto el carbono como el oxígeno, ¿sí? Esto es un enlace de tipo pi. Recuerden que los dos son un enlace pi, o sea, esto es un solo enlace pi, ¿sí? Y se llena con dos electrones. Y esto es un orbital de tipo sigma porque es entre los núcleos, ¿sí? De hecho, acá también hay un enlace sigma, carbono-hidrógeno, y acá hay un enlace sigma, carbono-hidrógeno. Bien, esto se los vamos a pedir que lo hagan para una serie de moléculas que están en el punto 2, que son 5 moléculas. Varias las tienen en la teoría y algunas no. Así que bueno, cualquier cosa nos van preguntando. Muy bien. Ahora, pasamos a fuerzas intermoleculares. Vamos al punto 4. ¿Sí? El punto 4 nos pide que nosotros expliquemos diferencias en las propiedades físicas de ciertos compuestos en base a sus fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué me piden? Me piden que yo indique en el A, ¿no? Me dicen, el 1-butanol, no se preocupen con la nomenclatura porque la van a ir aprendiendo, ¿sí? O sea, en la medida en que la vayamos viendo, el 1-butanol es un alcohol de 4 carbonos, ¿sí? Es una cosa así. Tiene 4 carbonos y un oxidrilo ahí en una punta, ¿sí? El 1-butanol tiene un punto de ebullición de 118 grados centígrados, mientras que el dietiléter tiene un oxígeno unido a 2 cadenas de 2 carbonos que se llaman etilos, tiene un punto de ebullición mucho menor, 35 grados centígrados, ¿sí? A pesar de tener el mismo peso molecular, y lo aclara porque el peso molecular es definitorio para las fuerzas de London, ¿sí?
Sin embargo, tienen fuerzas de London que deben ser parecidas porque los dos tienen el mismo peso molecular y sin embargo este tiene un punto de ebullición como 100 grados más. Bien, y eso tiene que ver con ¿qué? Con que este oxidrilo que está acá, ¿qué le permite formar con sus compañeras? Puentes de hidrógeno. Y eso es una fuerza bastante más fuerte que la que existe en el dietiléter, que es una molécula, sí es polar también porque el oxígeno queda angular y queda una molécula polar, pero la fuerza es dipolo-dipolo, que es bastante más débil que el puente de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Vamos al punto B. El punto B dice, el tetracloruro de carbono es un solvente no polar, y es cierto porque me queda el carbono con 4 cloros que anulan sus momentos dipolares, con lo cual la molécula queda no polar, o sea, este es no polar, y su punto de ebullición es de 77 grados centígrados. ¿Sí? Mientras que el cloroformo es un solvente polar, el cloroformo queda tetraédrico, ¿sí? Tiene 3 cloros y un hidrógeno. En el caso del tetracloruro de carbono yo tengo así, ¿no? 4 cloros. Entonces, ¿qué pasa? Los momentos dipolares se anulan. Acá tengo momento dipolar igual a 0. Acá no, porque yo tengo este momento dipolar, y el del carbono-hidrógeno que apunta un poquito para abajo, yo tengo un momento dipolar total acá distinto de 0. Con lo cual, esta molécula es polar. Y uno diría, porque desde mi introducción a la química o química general nos vienen diciendo, si la molécula es polar tiene mayor punto de ebullición. Y sin embargo el punto de ebullición del cloroformo es de 62 grados centígrados, ¿no? A ver si no me equivoco. Sí, 62 grados centígrados. Entonces, ¿por qué es menor si la molécula es polar? Entonces uno dice, bueno, esta molécula ejerce fuerzas dipolo-dipolo con sus compañeras. Y esta, y la de London nomás, porque es la única que te queda, porque al ser la molécula no polar, la única fuerza posible es la de London. ¿Qué tiene que pasar? Debe ser que esta tiene una fuerza de London tan grande que supera a esta, su fuerza de London y dipolo-dipolo, ¿sí? Su fuerza total es más grande de London acá que la fuerza total acá. ¿Y eso tiene sentido? Y sí, porque el tetracloruro de carbono tiene un peso molecular mucho más grande que este compuesto que está acá, que el cloroformo. ¿Sí? Y eso hace que su fuerza de London sea altísima. Digo, saquémonos de la cabeza que las cosas no polares hierven a menor temperatura que las cosas polares o que su fuerza de intermolecular es menor, ¿sí? Porque eso es cierto solo para pesos moleculares parecidos. Si cambiamos los pesos moleculares ya puede ser que la fuerza de London sea intensa. De hecho, uno dice el puente de hidrógeno es una fuerza muy alta. Sí, el agua hierve a 100 grados, ¿no? Que forma puente de hidrógeno. El aceite, que solo casi todas sus fuerzas son de London, hierve como a 250 grados. ¿Pero por qué? Porque la molécula es pesadísima, es una molécula mucho más grande, ¿está? Entonces, recordar eso. Bien. Perdón, este era el punto C. Bien, vamos a hacer también el G. El G dice que el 1-hexanol tiene 6 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, con un oxidrilo en la punta. Y dice que es muy poco soluble en agua, o sea, su solubilidad en agua es prácticamente 0%, ¿sí? No se disuelve prácticamente en agua. Sin embargo, el 1,6-hexanodiol, que fíjense que se llama hexanodiol, y eso es porque tiene 6 carbonos, eso es lo de hexano, pero es diol, tiene 2 oxidrilos, 2 grupos alcohol, uno en cada punta, ¿sí? Se disuelve considerablemente más. ¿Y eso con qué tiene que ver? Y esos oxidrilos evidentemente cuentan. Esos oxidrilos, si yo tengo 6 carbonos, ¿sí? Y un oxidrilo, ¿qué pasa? Una molécula de un alcohol con una cadena tan larga, esta parte no ejerce buena interacción con el agua. Yo la estoy queriendo disolver en agua, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La única parte de esta molécula que se lleva bien con el agua, digamos, es el OH, porque es el que le permite formar un puente de hidrógeno con el agua. Esta parte es la parte, le voy a robar una palabra a los biólogos, es hidrófoba, o sea, no interacciona bien con agua. Y tengo un solo oxidrilo para disolver a la molécula. En cambio, yo acá tengo una parte hidrófoba
la misma longitud, pero tengo un oxidrilo en cada punta. Y eso hace que la solubilidad en agua de esta molécula sea bastante mayor. No sé cuánto, no lo dice, búsquenlo. Creo que es prácticamente soluble en agua en todas proporciones, pero búsquenlo, cualquier cosa. ¿Sí? Y bueno, y esto es lo que tienen que saber hacer respecto a las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? O sea, considerando las fuerzas intermoleculares, poder predecir puntos de fusión, puntos de ebullición, poder predecir si la molécula se va a disolver más o menos en agua. Y eso es algo que, digamos, lo vienen haciendo, porque lo venimos haciendo desde química general, introducción a la química, pero acá lo estamos aplicando más que nada a moléculas de tipo orgánico. ¿Sí? Bien. ¿Con qué vamos a seguir ahora? Bueno, los puntos 5, 6, 7 son todos que tienen que ver con este tipo de cosas. Se los voy a pedir a ustedes que lo hagan. Sin embargo, a ver, voy a hacer el 8A, que también tiene que ver con solubilidad. Me dice ordene según su solubilidad en agua, ¿sí? Bueno, más que nada por esto, porque fíjense, les quiero comentar cómo se escriben. Yo tengo este compuesto, CH3, CH2, CH2, COH. Tengo este compuesto, HO, CH2, CH2. OH. Y tengo un último compuesto que es CH3, CH2, COO, CH2, CH3. Ahí está. Bien. ¿Cómo son estos compuestos? ¿Sí? Porque aparecen estas estructuras que se llaman condensadas y que a veces causan problemas. Esto, cuando vean COOH, significa, yo se las voy a desarrollar un poco. Significa esto. Este grupo se llama carboxilo. ¿Sí? Cuando, bueno, esta es un poco más transparente, son los CH2 puestos uno en filita con el otro, con un oxidrilo en la otra punta. Esta forma también es bastante oscura de escribir. Cuando uno escribe COH significa COO y acá viene CH2, CH3. ¿Sí? Bien. Me piden que quién se disuelve más o menos en agua y eso va a tener que ver con la cantidad de oxidrilos que tienen. Porque, por ejemplo, yo tengo acá un oxidrilo y este compuesto tiene 2 y este no tiene ninguno. Entonces, este compuesto, y todos tienen la misma cantidad de carbonos, más o menos las partes hidrófobas son parecidas, ¿sí? Entonces, este es el más soluble en agua, luego este y este menos todavía, ¿sí? Una aclaración, los oxidrilos no son los únicos puntos donde pueden formar puentes de hidrógeno, porque, por ejemplo, yo puedo formar un puente, o sea, ¿qué puentes de hidrógeno puedo formar yo acá? También puedo formar un puente de hidrógeno así, acá yo también puedo hacer esto. ¿Sí? Pero este oxígeno también es capaz de formar puentes de hidrógeno. No tiene el hidrógeno para, y vamos a usar la palabra que se da, para dar el puente hidrógeno, pero sí puede recibir el puente hidrógeno. ¿Sí? O sea, es un grupo aceptor de puente hidrógeno, en cambio el OH es donor y aceptor de puente hidrógeno, porque por el oxígeno también puede recibir un puente hidrógeno. ¿Está? Esta molécula, este se llama propanoato de etilo, tiene un oxígeno con la posibilidad de agarrar un poquito de un puente hidrógeno, pero no le alcanza como para solubilizarse, o en todo caso es la menos soluble de las tres. ¿Sí? Bien, perfecto. El punto 9 corresponde a clasificación de reacciones, que es bastante sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, la primera reacción es una adición porque tiene dos reactivos y un solo producto. ¿Sí? Miren la teoría y van a ver que este punto sale fácil. El punto 10 corresponde a señalar grupos funcionales en moléculas orgánicas. ¿Sí? También se los voy a dejar a ustedes porque es cuestión de que miren los grupos funcionales y los reconozcan más o menos dentro de moléculas orgánicas, y por ahí hay otras cosas que merecen hoy más atención, sobre todo porque son más difíciles de llevar adelante solos, digamos. No es que uno los desmerezca a ustedes para nada, pero sabemos que hay temas que requieren un poco más de muñeca. Vamos al punto 11, que es súper importante. ¿Sí? El punto 11 muestra estructuras de Lewis desarrolladas con pares electrónicos y hay que dar la carga de los átomos que están
en esas estructuras, ¿sí? Se muestran los pares libres y hay que más o menos identificar qué carga tienen. Esto se llama la carga formal, si lo ven en algún libro o alguien se los explica así, es lo que se llama la carga formal. Es en la estructura de Lewis qué átomos están cargados y qué átomos están neutros. Y eso se ve de manera muy sencilla, ¿sí? Si alguien les quiere hacer cuentas, también hay formas, restando los electrones los electrones de enlace, qué sé yo lo hago de manera sencilla. Por ejemplo, los hidrógenos siempre son neutros porque los hidrógenos tienen un electrón solo en sus estructuras de Lewis, ¿sí? Así que siempre van a ser neutros en prácticamente todas las estructuras, salvo que sea hidruro, que son 2 electrones, o protón, sin electrones, pero nunca está unido con nada. En cambio, el resto de los átomos sí. Por ejemplo, este carbono tiene, si yo miro en la estructura de Lewis, le hemos puesto 4 electrones, y el carbono es del grupo 4, con lo cual este carbono es neutro. Este carbono también 4 electrones para la estructura de Lewis aportó, así que también es neutro, ¿sí? De hecho, todos los carbonos neutros forman 4 enlaces. Les pido por Dios que no pongan carbonos con 3 enlaces o con 5 enlaces si no tienen carga, ¿está? Este oxígeno es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. APA. Tiene 7 y el oxígeno es del grupo 6, con lo cual este oxígeno tiene un electrón de más y por ende carga negativa, ¿sí? Parece una pavada esto, pero tienen que saber identificarlo muy a simple vista. Vamos a hacer otro. Les voy a hacer el de arriba más a la derecha, por ejemplo. ¿Qué pasa si me encuentro con esto? Este carbono, a los hidrógenos ni los miro, ¿eh? Este carbono tiene 4 electrones, con lo cual es neutro, y este carbono tiene 3 electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tiene un electrón de menos. Está vestido de boro, digamos, ¿no? Así que como tiene un electrón de menos, tiene carga positiva. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo más. Por ejemplo, si tenemos una estructura como la de más abajo, más a la izquierda, a ver, ¿qué sería esto? Ahí está. Bien. ¿Qué tenemos? A ver, yo voy a ir por los que más o menos conozco. El carbono tiene 4 electrones en esta estructura, este carbono también, con lo cual son neutros. Este oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 6 electrones, es neutro. Este oxígeno es igual que aquel, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es negativo, y ya nos vamos acostumbrando a que un oxígeno es negativo, ¿sí? Y ¿quién está acá? El nitrógeno. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como el nitrógeno, este tiene 4 electrones y el nitrógeno es del grupo 5, tiene carga positiva. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bárbaro. Digo esto porque si le pifiamos a las cargas de los átomos, no vamos a tener buenos resultados, ¿sí? O sea, se los recomiendo esto porque que sepan hacerlo bien y estén convencidos de hacerlo bien, porque justamente si no, digamos, le van a errar en muchas cosas. Traten de estar seguros de esto. Bien. Punto 12. Me pide que indique si lo que se escribe acá son estructuras resonantes o son estructuras distintas. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá el A, ¿no? Que me pide que compare esto con esto. Bien. Las estructuras resonantes son estructuras de Lewis distintas para una misma estructura. O sea, de estructuras de Lewis válidas, ¿sí? Para la misma estructura. ¿Qué pasa? Para eso lo único que se puede hacer es mover electrones de un lugar a otro, ¿sí? Sin desconectar. O sea, yo puedo mover electrones de un lugar a otro, pero sin perder la conexión que los átomos tienen. Entonces yo tengo que estar bien seguro de los electrones que tiene la molécula, ¿sí? Bien. A ver, por ejemplo, este oxígeno, ¿sí?
¿Cuántos pares electrónicos tiene? Y como yo acá tengo 2 electrones y es neutro, tiene que tener 6 en total, con lo cual tiene 2 pares electrónicos. ¿Sí? Este carbono tiene pares electrónicos, 1, 2, 3, 4, es neutro, no, tiene sus 4 electrones. ¿Qué pasa con este carbono? Este carbono acá dice que es positivo. Y yo tengo acá 1, 2, 3 electrones. No tiene ningún par libre. Pero este oxígeno, que es negativo, tiene que tener 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tiene 3 pares electrónicos. ¿Yo puedo, moviendo electrones, transformar esta estructura en esta? Y fíjense, si yo voy a tomar acá un par electrónico y lo llevo para acá arriba, entonces yo obtengo esta estructura. ¿No? Buenísimo, entonces son estructuras resonantes. Y como son estructuras resonantes, le voy a poner una doble flecha, ¿sí? No es un equilibrio químico eso, ¿eh? Es una flecha simple con 2 puntas. No son 2 flechas, ¿eh? No es que esto se transforma en esto. Esto es lo mismo, ¿tá? O sea, mezclado da la estructura de la molécula. En cambio, en el punto B, a mí me piden, por ejemplo, y fíjense que en el punto B es fácil de ver, me piden si esto y esto son estructuras resonantes. Son isómeras, o sea, digamos, tienen los mismos átomos, pero no son estructuras resonantes. ¿Por qué? Porque se movió un átomo del lugar. Los átomos no están conectados igual. A este carbono tiene 3 hidrógenos y acá tiene 2. Este oxígeno no está unido a hidrógeno y acá sí. Entonces, estas cosas son distintas. ¿Sí? Bueno, eso tienen que hacer con varias estructuras en el punto 12. Bien. El punto 13 nos pide que hagamos estructuras resonantes. Y esto es un poco lo que va a jugarse en Orgánica 1. Ustedes hasta ahora les vienen hablando de las estructuras resonantes, les vienen hablando, qué sé yo, en química general, les vienen hablando de las estructuras resonantes, pero ustedes van a tener que generar estructuras resonantes ahora. Para lo cual, ustedes tienen que tener una práctica, ¿sí? Van a ver que es una cuestión de práctica, van a ver que terminando Orgánica 1 ustedes sacan estructuras resonantes como genios, ¿está? Lo único que tienen que hacerlo. Yo se los voy a mostrar y es como andar en bicicleta. O sea, yo se los puedo mostrar y hermoso me ven a andar en bicicleta, pero se tienen que subir ustedes a la bicicleta. Ahora, vamos a hacer el punto 13, yo voy a hacer algunas y les voy a ir dando algunos tips. Por ejemplo, esto es un anión alílico. A ver, CH2, CH, CH, CH3. Y dice que es un anión. ¿Está? Primera cuestión que hay que tener en claro es dónde están los pares libres de la molécula. ¿Sí? Porque nosotros cuando formamos estructuras resonantes, no podemos no podemos desconectar. Por lo ende, los enlaces simples no los podemos tocar. Entonces, ¿qué podemos tocar? Enlaces dobles o pares libres. Eso es lo único que se puede mover para armar estructuras de tipo de resonancia. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener clarísimo dónde están los pares libres. A ver, por ejemplo, acá. ¿Sí? Yo tengo acá una carga negativa. Yo la carga negativa la voy a encerrar, yo suelo encerrarla con un círculo. ¿Sí? No es formal eso, pero es para acordarme que ahí hay una carga negativa. ¿Qué pasa? Este carbono tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Estos carbonos son neutros. Los carbonos neutros, ni los miren, nunca tienen pares libres. Pero un carbono negativo, si yo tengo un carbono negativo, ¿sí? Unido a 3 cosas, ¿no? Fíjense, está unido a un carbono y a 2 hidrógenos, ¿sí? Pero el carbono este es negativo, entonces tiene 5 electrones en lugar de 4. Uno de más. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un par electrónico, ¿sí? Y es fundamental. Ese par electrónico es el que, digamos, vamos a poder mover. Siempre que un carbono tenga carga negativa va a tener un par electrónico, ¿tá? Vieron recién que vimos un carbono con carga positiva no tiene pares electrónicos, tiene octeto incompleto. Entonces, ¿cómo hago yo estructuras resonantes de esto? Recomendación, si yo tengo una carga de tipo negativa, esa carga la voy a tirar hacia otros lados. O sea, voy a tomar esta carga negativa y la voy a poner acá.
¿Qué quiere decir? Perdón, la carga negativa no, el par electrónico. Tomo el par electrónico y lo coloco acá. ¿Para qué? Para formar un enlace doble. Pero si yo le hago formar un enlace doble a este carbono con este carbono se me pasa. Porque ya tenía 4 enlaces. Si yo le formo uno más me queda con 5. Y eso no es posible para el carbono. ¿Sí? Por eso cuando decimos estructuras de Lewis, son estructuras de Lewis válidas. O sea, por ejemplo, que no te es pasado un octeto un átomo que no puede. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar uno de estos dos que están acá, voy a tomar este, y lo voy a acumular sobre este carbono. ¿Qué me queda entonces a mí? Me queda, a ver. Perdón, cuando les digo que me está por dejar a pata el fibrón es real, ¿eh? CH2, enlace doble a CH. Ahora el enlace simple, porque saqué uno y le acumulé un par electrónico a este carbono de acá. ¿Sí? Bien. ¿Quién tiene ahora la carga negativa? Y ahora el que tiene el par electrónico es este carbono, así que la carga negativa la tiene este carbono. Y no hay otra estructura resonante para esto. ¿Sí? Bien. O sea, en este anión la carga negativa se reparte entre dos carbonos. ¿Sí? Eso después vamos a ver, le da estabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo voy a escribir yo a lo que llamamos el híbrido de resonancia? El híbrido de resonancia, yo recomendación mía para escribirlo, ustedes escriban todo con pares con enlaces simples y sin carga. ¿Sí? Y ahora vemos, ¿qué pasa? El primer enlace aparece acá simple y acá doble. Entonces, ¿cuál sería en el híbrido de resonancia? Y tiene que ser un enlace entre simple y doble, un enlace y medio. Entonces yo voy a escribir esto, una línea de puntos, y lo mismo va a pasar con el enlace del medio. Acá está doble y acá está simple, con lo cual en el híbrido, en la mezcla de las dos cosas, que es la estructura real, vamos a decir así, es uno se pone visco, ¿sí? Y pone una arriba de la otra, y eso que uno ve como mezcla es el híbrido de resonancia, ¿sí? Esto tiene carga negativa acá, pero acá es neutro, con lo cual vamos a ponerle así, densidad negativa y densidad negativa. Esto es lo que vamos a llamar la estructura del híbrido de resonancia. Después vamos a ver cómo es orbitalmente cuando veamos los intermediarios. ¿Sí? Bien, ¿quién más tenemos? A ver, vamos a hacer otro. ¿Qué pasa cuando tengo un radical? ¿Sí? Yo voy a hacer el ejemplo C. Voy a hacer de hecho un anión, un catión y un radical. El C es un radical. Es un radical que tiene así un enlace doble. Ahí está. Un radical. Los radicales no tienen carga. Un radical es un carbono que tiene 3 enlaces y un electrón desapareado. O sea, tienen octeto incompleto, tienen 7 electrones. ¿Sí? Los voy a escribir acá arriba hoy. Cuando tengo un par electrónico tengo carga negativa. ¿Sí? Y cuando tengo carga positiva no tengo nada y el octeto está incompleto de 6. Bien. ¿Qué puedo hacer yo entonces cuando voy? O sea, fíjense, cuando yo tenía carga negativa llevaba el par entero. ¿Qué pasa? Yo ahora tengo un electrón solo. Entonces yo voy a traer este electrón y lo voy a poner acá. Fíjense cómo es la flecha. Esa flecha, que es como un anzuelo, indica que estoy moviendo un electrón solo. Si yo quiero formar el enlace doble acá, yo ya tengo un electrón. Me falta uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer de este par que está acá, ¿sí? De este parcito que está acá, voy a traer uno solo de sus dos electrones para formar el enlace doble. Con los radicales va a pasar esto cuando formen estructuras de resonancia. Van a hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasó con este electrón que quedó desapareado? Y se lo quedó este carbono. ¿Sí? Bien. Justamente esas son las dos estructuras resonantes que tiene. En una el radical lo tiene el carbono de la punta y en la otra el radical lo tiene este. O sea, se reparten el radical. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una más. Vamos a hacer el E. 13E. ¿Sí? El 13E es un catión de los que se llaman bencílicos. Tiene un anillo aromático, que es un anillo de benceno. Esperen que lo quiero escribir idéntico a como está. Ahí está. Tiene un CH y un metilo.
Y acá el carbono tiene carga positiva, por ende no tiene ningún electrón desapareado. ¿Sí? Bien. Otra vez, yo los únicos que voy a poder mover son estos que están acá. Y este carbono tiene carga positiva. Ese carbono que tiene carga positiva y que por ende no tiene par electrónico, guarda con esto. Cuando yo tengo un anión, yo tengo dos electrones. Entonces, ¿yo qué hago? Los tiro y los hago formar otros enlaces. Yo acá tengo carga positiva. Y la carga positiva, ¿qué significa? En química, la nada. O sea, no tengo electrones. Entonces yo no puedo tirar esa carga, guarda, porque esto es un error bastante usual. Es tomar esa carga y llevarla para otro lado. No, yo no la puedo llevar para otro lado. No hay nada en ese lugar. Lo que sí puedo hacer es traerle electrones que estén cerca. ¿Sí? Por ejemplo, recuerden que acá hay un hidrógeno en cada una de las 5 posiciones que no se aclara nada en los anillos de benceno. Yo voy a traer, por ejemplo, este par electrónico y lo voy a poner acá. ¿Sí? A ver, fíjense. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda un enlace doble carbono-hidrógeno, ¿sí? Un enlace simple y un enlace simple. Bien. ¿Quién tiene ahora la carga positiva? Porque digo, alguien la tiene que tener. Bueno, la tiene, fíjense que ahora este carbono de acá quedó con 3 enlaces, uno un carbono, otro carbono y otro un hidrógeno, pero no tiene nada más, y de hecho el par electrónico libre no tiene, así que él ahora tiene la carga positiva. ¿Sí? Tomo entonces este par y lo coloco ahí. ¿Sí? A ver. ¿Qué hago? Entonces tomo este par, lo muevo acá. Ahí. Este no lo toqué. Este de acá me quedó entonces ahora con el octeto incompleto y con la carga positiva. Traigo ahora este par electrónico y lo coloco acá. Y formo, a ver, este enlace ya estaba. Ahora formo, fíjense, lo traigo y lo pongo acá. Este enlace formo, me queda este ahora, ¿sí? Ponerlo adentro, ponerlo afuera del ciclo es lo mismo. Bien, y ahora la última estructura que voy a hacer, porque ya no se me ocurren más, es tomar este par doble que está acá y traerlo y ponerlo acá para formar de vuelta. Este lo dejo donde está, este lo dejo donde está. Ahora yo coloco este enlace simple, y ¿quién está positivo ahora de vuelta? Y el carbono de afuera. Y ustedes me van a decir, ah, pero esta última es igual a la primera. No, mírenlas. Esta tiene la raya vertical del lado derecho y esta la tiene del lado izquierdo. Siempre que haya un benceno hay dos estructuras resonantes, una al derecho y una al revés, que corresponden a lo que se llaman las estructuras de Kekulé. Que Kekulé fue el científico que se le ocurrió que el benceno podía ser un ciclo. ¿Sí? Bien, estos son todas las estructuras resonantes de este catión. Y ustedes van a decir, pero loco, ¿yo me tengo que acordar de todo esto? No, no te tenés que acordar, porque estas cosas después salen solas. ¿Sí? Cuando uno más o menos ya las practicó un par de veces. ¿Cuál es el híbrido de resonancia de este catión? Sería, a ver, así, así. Este enlace, fíjense que escribí todos los enlaces simples, ¿no? Bien. Este enlace es simple, simple. Este enlace siempre es simple en todas las estructuras resonantes, con lo cual es el único enlace puro simple. Pero este enlace, carbono-carbono, este aparece a veces simple y a veces doble. ¿No? Ahí. Este enlace también aparece a veces doble, a veces simple, entonces ahí, y este lo mismo, y este lo mismo, y este lo mismo, ¿sí? Y este lo mismo, y este lo mismo. ¿Y qué átomos son los que se reparten principalmente la carga positiva? Este y este de acá. ¿Sí? Eso sería una estructura del híbrido de resonancia de esto. Bien. Chicos, ¿qué tienen que hacer ahora? Tienen que agarrar y tratar de hacer lo más que puedan del seminario, ¿sí? De acá al viernes. Yo lo que les recomiendo es hagan todo lo que puedan, vayan salteando, ¿sí? Si ven que un problema saben que les va a salir, pásenlo. Si vieron que uno ya más o menos a esta altura de la carrera ya más o menos se imagina qué cosas le van a salir y qué cosas no. Así que bueno, las explicaciones suelen tener este largo, ¿sí? Alrededor de 1 hora, tienen quizá un poquito menos de 1 hora, pero
véanlas primero como para no matar a los ayudantes y después, digamos, traten de mirar el seminario, digamos, como para ir viendo y hacer las preguntas pertinentes. Les hago una aclaración. De acá a más o menos 2 semanas yo voy a publicar, y todos los jefes van a publicar, las respuestas de los seminarios. O sea, a 2 semanas de haber hecho el seminario, más o menos, vamos a publicar las respuestas. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la seguridad de haber hecho medianamente las cosas bien, ¿sí? Pero no las publicamos antes porque si no ustedes se guían por la respuesta y quizás el aprendizaje no tiene la misma profundidad, ¿sí? Así que intenten hacerlo y en cualquier caso nos van preguntando, ¿sí? Recuerden que los lunes vamos a tener consultas, ¿sí? Consultas de horario fijo. Así que los lunes en esas consultas ustedes cualquier cosa nos preguntan y digamos, saldamos lo que se pueda, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo.